Hola, buenos días. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el día de hoy le vamos a presentar el microscopio de fuerza atómica. Algunos de los temas o puntos que vamos a tocar en esta presentación va a ser una introducción breve, una definición de lo que es, algunos antecedentes históricos, funciones principales, el funcionamiento del microscopio, partes del microscopio, algunos campos donde puede aplicarse este mismo, nuestras conclusiones y nuestras referencias al final. Ahora iniciaremos con una introducción breve. El microscopio de fuerza atómica, o por sus siglas en inglés, AMF, es un instrumento de alta resolución que permite visualizar, analizar las superficies de materiales en una escala nanométrica. Brevemente fue desarrollado en la década de los 80. El AMF se ha ido revolucionando de cierta forma en la que ayuda a estudiar y ver las propiedades tanto físicas como químicas de las superficies. Y nos preguntaremos qué es el microscopio de fuerza atómica. Pues el microscopio de fuerza atómica es un instrumento que se utiliza a partir de una punta afilada sobre una palanca flexible para sentir de cierta forma la superficie de nuestra muestra. Esta se ve en un nivel atómico, especialmente nanométrico, creando así una serie de imágenes tridimensionales de la topografía de las superficies y permitiendo medir sus propiedades tanto mecánicas como eléctricas y magnéticas. Esta técnica es a través de una técnica mecanoóptica que funciona mediante el monitoreo de las fuerzas de interacción entre una punta y la muestra, reflejando así un láser en la palanca y detectando los cambios de inclinación en un fotodiodo. Un fotodiodo es un microconductor sensible que se encuentra en este tipo de microscopio. Bien, pero ¿cómo es que tiene su introducción en la historia este microscopio? Bueno, en el año de 1933 se sentaron las bases a partir de la creación del primer microscopio electrónico creado por Ernest Ruska, a partir de una serie de bombinas electromagnéticas. A partir de aquí, en la década de 1980, más específicamente en 1981, Gerd Binning y Heinrich Roer crearon el primer microscopio de túnel de barrido, el cual fue el primer microscopio en permitir crear imágenes con una resolución atómica. Observaciones cuidadosas del mismo Binning dieron origen a que en 1986, con la ayuda de Cuate, crearan el primer microscopio de fuerza atómica y en este mismo año crearon una versión para todo el público, para estudiar las muestras biológicas y conductoras que estuvieran en un medio de fluido o de líquido de por medio. Entre sus funciones principales, aunque se utiliza con mayor frecuencia para visualizar estructuras a escala nanométrica y obtener imágenes de elevada resolución, también es valioso para obtener parámetros superficiales como la rugosidad, tamaño y límite de grano, también para medir propiedades eléctricas, mecánicas y propiedades de los materiales, y por último generar adhesión, rigidez, fuerza máxima, disipación de energía y tiempo de contacto. Además, mm, es adecuado para una amplia gama de materiales, incluyendo conductores aislantes, eléctricos, transparentes y opacos, blandos y rígidos. Bueno, en sí el funcionamiento del microscopio de fuerza atómica consiste en que se escanea una imagen de la superficie de una muestra utilizando una punta extremadamente fina que se encuentra unida a una viga en voladizo. Las interacciones entre la punta y la superficie de la muestra generan fuerzas tanto de atracción como de repulsión. Estas hacen que la fuerza de la viga se flexione. Utilizando un haz láser se detecta la flexión de la viga y se utiliza un fotodetector que convierte los cambios de posición en señales eléctricas. Asimismo, un sistema de retroalimentación controla la altura de la viga para mantener la flexión constante, generando así una imagen tridimensional de la topografía y propiedades físicas de la superficie. En composición del microorganismo tenemos microscopio tenemos que está compuesto esencialmente por un láser que se refleja en la parte trasera del cantilever o voladizo y dirige su trayectoria hacia un fotodetector sensible a la posición del láser ya mencionado. El fotodiodo o fotodetector
sensible a la posición del movimiento del láser a medida que el voladizo o cantilever se dobla. Cuenta con cuatro cuadrantes, A, B, C y D. Dependiendo de dónde se encuentra la señal del láser, indican el movimiento. Por ejemplo, si se encuentra en cuadrante A, B o C, D, indican una flexión, pero si se encuentran en el cuadrante A, C o B, C, indica una torsión. El voladizo o cantilever es un brazo flexible que sostiene la sonda o también llamada punta y se dobla en respuesta a las variaciones de la superficie de la muestra a visualizar. El circuito o de retroalimentación ajusta la altura del cantilever para mantener constante la fuerza de la amplitud. Por otra parte, tenemos los actuadores de piezoeléctricos que permiten desplazar la muestra o la punta en los ejes X y Y, que es hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta 100 nanómetros, y en el eje Z, que es hacia arriba o hacia abajo, que nos permite mover de 10 a 20 nanómetros con una alta precisión. Por otra parte, la sonda, o también llamada punta, es justamente una punta afilada en el extremo libre de un voladizo o cantilever que se utiliza para escanear la superficie de la muestra. Poseen radios de curvatura de 1 nanómetro hasta 10 nanómetros, y la longitud del cantilever dicta su dureza o su constante, que está representada con una K. Para las muestras blandas o biológicas, esta constante es de 0,01 newton metros, pero para muestras duras o rígidas, esta constante es de 100 newton metros. En el ambiente de operaciones puede trabajar aire líquido, vacío o según la aplicación. Cabe destacar que este tipo de microscopio se encuentra empotrado en una mesa antivibratoria dentro de una cámara diseñada para minimizar las perturbaciones del entorno sobre la superficie de la muestra y por ende disminuir los cambios en los resultados de la muestra a visualizar. Bien, los microscopios de fuerza atómica cuentan con cuatro modos. Uno de ellos es el modo de contacto. En este modo, en este modo se pone en contacto junto con la superficie de la muestra y se mueve encima de ella, viendo el contorno. Otro método sería el de contacto intermitente. En este método, la punta vibra en su frecuencia resonante cerca de la superficie, aproximándose a la superficie, y por lo tanto aumenta los contactos con la superficie, resultando un cambio en la amplitud de la vibración y también en el desplazamiento de este láser en el director. Otro modo que cuenta con este microscopio es el modo de no contacto. Este modo de no contacto es similar al modo de contacto, con la excepción de que no hay contacto con la superficie de la rugosidad de la muestra. Y también está el modo de modulación de fuerza. En este modo se aplica una fuerza intermitente similar a los dos anteriores, con la diferencia de que la punta va a penetrar la superficie de la muestra. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, como establecimos en anteriores diapositivas, este microscopio permite obtener imágenes y análisis con resoluciones nanométricas, midiendo topografías, perfiles y propiedades de las superficies. Estas características son claves para la nanociencia y la nanotecnología, porque no solo se observa, sino que también ayuda a comprender y desarrollar materiales a esta escala. Las principales aplicaciones o los principales campos que lo utilizan son la química, porque tiene seguimiento de reacciones en celdas electroquímicas, observando cómo se depositan materiales en electrodos o cómo cambia la superficie durante el proceso. Las ciencias de materiales es la evaluación de recubrimientos y pinturas, detecta defectos, mide la rugosidad de las superficies, lo que indica calidad y durabilidad. La biofísica, análisis de mecánica celular, midiendo elasticidad, dureza y cambios de las propiedades de las superficies en las células. La microelectrónica, que es la caracterización de semiconductores gracias a su sensibilidad. Permite estudiar cómo responde eléctricamente ciertos materiales a corrientes aplicadas.
y la biología, que es la observación de las células vivas en diferentes etapas del crecimiento o diferenciación, analizando todo su entorno y las condiciones con gran precisión. Y pues bueno, en conclusión, el microscopio de fuerza atómica no solo cambió la forma de obtener imágenes a nivel nanométrico, también abrió nuevas oportunidades en ciencias y tecnología, convirtiéndose en un instrumento esencial para seguir entendiendo y desarrollando el mundo a pequeña escala. De esta manera damos terminado por nuestro trabajo y pues agradecer por su tiempo y su atención.